Historia de iridio. El descubrimiento del iridio data de la misma época en que se descubrió el platino y el resto de metales de su grupo. El platino elemental fue usado por los antiguos etíopes 31 y por las culturas sudamericanas, 32, las cuales siempre tuvieron acceso a una pequeña cantidad de metales del grupo del platino, incluyendo el iridio. El platino llegó a Europa con el nombre de platina pequeña plata, descubierto en el siglo XVII por los conquistadores españoles en la región que hoy se conoce como Departamento de Chocó en Colombia 33, pero el descubrimiento de que este metal era un elemento nuevo y no una aleación de elementos conocidos no se produjo hasta 1748-34. La diosa Iris en un cuadro de Pierre Narcisse Guérin. Los químicos que estudiaron el platino encontraron que este se disolvía en agua regia, creando sales solubles. Estos químicos siempre notaban una pequeña cantidad de un residuo de color oscuro insoluble 11. Joseph Louis Proust pensó que este residuo se debía a grafito 11. Los químicos franceses Victor Collet-Scottils, Antoine Franois, el conde de Fourcroy, y Louis-Nicolas Vauquelin también observaron el residuo oscuro en 1803, sin embargo, no obtuvieron suficiente como para realizar experimentos 11. Ese mismo año un científico británico, Smithson Tennant, analizó el residuo insoluble y concluyó que este debía de contener un nuevo metal. Vauquelin expuso el residuo en polvo a álcalis y ácidos 17 y obtuvo un nuevo óxido volátil, el cual él creía que se trataba del nuevo metal que llamó tene, que provenía de la palabra griega pt. Tenos y significaba alado. 35-36. Tennant, que contaba con una cantidad mucho más grande del residuo, continuó su investigación e identificó dos nuevos elementos dentro del residuo negro, el iridio y el osmio 11-17. Obtuvo cristales de color rojo oscuro probablemente de nados Cl6NH2 o por una serie de reacciones con hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. 36. Llamó a uno de los elementos iridio en honor a la diosa griega Iris, debido a los colores de sus sales. Notas 2-37. El descubrimiento de los nuevos elementos fue documentado en una carta a la Royal Society el 21 de junio de 1804, 11:38. El científico británico John George Children fue el primero en fundir una muestra de iridio en 1813 con la ayuda de la mejor batería galvánica que jamás se haya construido hasta esa época. 11. El primero en obtener iridio puro fue Robert Hare en 1842. Encontró que la densidad del iridio rondaba los 21,8 g/cm3 y notó que el metal no era maleable y era extremadamente duro. La primera fundición de una cantidad significativa del metal fue realizada por Henry Saint-Claire de Ville y Jules Henry de Bray en 1860. Para fundir el metal, se necesitó más de 300 litros de O2 puro y H2 por cada kilogramo de iridio 11. Estas dificultades extremas para fundir el metal han limitado las posibilidades de manejar el iridio. John Isaac Hawkins estaba buscando obtener una pluma con una punta fina y dura, y en 1834 logró crear una pluma de oro con punta de iridio. En 1880, John Holland y William Lofland Dudley lograron fundir iridio añadiendo fósforo. Más tarde patentarían el proceso en los Estados Unidos. La compañía británica Johnson Matthey indicó más adelante que había estado utilizando un proceso similar desde 1837 y ya había presentado iridio fundido en una serie de ferias por todo el mundo. 11. El primer uso de una aleación de iridio con rutenio fue realizada para fabricar termopares por Otto Feuchner en 1933. Esto permitió medir temperaturas en el aire de hasta 2000 C. 11. En 1957 Rudolf Ludwig Bauer descubrió el efecto de la resonancia y retroceso libre y absorción de rayos gamma en átomos de una muestra de sólido que únicamente contenía 191 Ir-39. Por este fenómeno, conocido como el efecto Bauer, que desde entonces se ha observado en otros núcleos como el del 57 Fe, Bauer recibió el Premio Nobel de Física en el año de 1961, solo 3 años después de publicar su descubrimiento. 40.